Lo que habitualmente se enseña en los institutos públicos como lengua y literatura castellanas es en realidad una escalera de 3 peldaños, con muchos rellanos entre ellos, muchos subpeldaños, que conducen al ideal del rétor de los clásicos griegos y de Catón el Viejo, y finalmente de Quintiliano, quien es quien lo ordena todo, del hombre bueno experto en el decir. Vir bonus dicendi peritus. Vir bonus dicendi peritus. El hombre varón, pero nosotros también tenemos alumnas, gracias a Dios, porque a diferencia de los romanos admitimos a la mujer en la vida pública, el hombre bueno experto en el decir experto, siendo experto algo práctico, no solo un conocimiento teórico. Esos 3 peldaños que conducen al ideal del rétor son la gramática, que para los griegos, todo esto va a tener nombre griego. Gramática es simplemente saber leer y escribir, es decir, saber las letras, grammata, las letras. La gramática, la retórica y finalmente la poética. La gramática es eso, saber leer y escribir. La retórica, saber hablar, saber improvisar, saber convencer en público. Viene de reo, que significa fluir, de la misma raíz que diarrea, y menorrea, blenorrea, espermatorrea, todo lo que sea rea es fluir. En el caso de la retórica fluyen las palabras, lo cual es algo mucho más agradable que en la blenorragia o en la menorrea. Bien. Y por último la poética, que viene del verbo griego que significa hacer, crear. Con la poética lo que hacemos es arte con palabras, es ya usar el lenguaje en su máxima expresión, que es la artística. No quiere decir eso que todos los que estudien lengua y literatura tengan que ser grandes poetas, tengan que emular a Quevedo o a Cervantes, sino que por lo menos tienen que entenderlo y por lo menos, si no pueden entenderlo, por lo menos que lo disfruten y sepan que eso está bien dicho o que eso está bien. El peldaño más sencillo es la gramática. Ese peldaño, a su vez, en realidad, si lo miramos de cerca, son otros 4 peldaños también en orden de dificultad. El primero es la prosodia, que es tan sencillo como saber cómo se pronuncian las palabras, cómo se dividen en sílabas, dónde van los acentos. Eso es la prosodia. El análisis prosódico es coger un texto y dividirlo en sílabas, saber dónde se acentúa, por qué, dónde se acentúa, no dónde lleva las tildes, porque eso es el siguiente paso, que es la ortografía, que es cómo se escriben esos sonidos correctamente. Ortografía significa escribir correctamente. Gramática es, digamos, lo más sencillo, ¿no? Pero está dividido en prosodia, que es primero saber hablar. Segundo, saber escribirlo, la ortografía. Y después ya nos pasamos a las palabras en sí y tenemos primero la morfología y segundo la sintaxis. La prosodia, que es quizá lo más sencillo, no era mi propósito hoy porque quería hacer la morfología como primer paso, pero no he recordado que, claro, yo primero doy la prosodia. Bien, voy a hablar de la prosodia brevemente para pasar a la morfología. ¿Qué hay que saber de la prosodia española? Primero, que no es lo mismo el cómputo silábico, la división en sílabas, del lenguaje normal, natural, con respecto al métrico, porque en el métrico, en los poemas hacemos cosas que en el lenguaje habitual no hacemos. Por ejemplo, la sinalefa, cosas propias del cómputo métrico poético. La sinalefa, que es que cuando hay 2 sílabas que terminan en... o sea, cuando una palabra termina en una vocal y la siguiente empieza por otra vocal, estoy intentando quitar el sonido de... Cuando una palabra termina por una vocal y otra empieza por otra vocal, cuentan como una sola vocal. Eso existía en latín. Y es muy curioso porque en latín no solo se hacía con las vocales,
sino también cuando había una M final, lo que indica que la M final en las palabras latinas apenas se pronunciaba, casi no sonaba, era como una nasalización como existe en el francés. Pero en español la sinalefa solo se hace con con vocales, perdón, con vocales. Bien, ¿qué más hay que saber del cómputo silábico? Que a veces podemos hacer divisiones antinaturales o fusiones antinaturales que no existen en el lenguaje corriente, como la diéresis. La diéresis es convertir un diptongo en un hiato, ahora explicaremos lo que es, pero no por el medio habitual de ponerle una tilde, sino una diéresis, los dos puntos. Y también podemos hacer lo contrario, podemos hacer un diptongo donde no lo había. Eso son licencias métricas. Licencias métricas. Muchas veces no nos saldrá el análisis métrico de un verso y puede deberse a una licencia métrica. Hay más libertad en el cómputo silábico. Bien, eso en cuanto a la métrica. ¿Qué más? La métrica española tiene como verso abanderado, como el verso más habitual, el octosílabo, es el más común, por eso yo hago a mis alumnos copiar en todos los cursos como primera medida de contacto con la lengua española el romance de Abenamar, como la medida también de contacto con el romance, y el octosílabo. El octosílabo, las 8 sílabas, es la construcción más habitual en la prosodia española. Cuando hablamos generalmente nos salen octosílabos, a diferencia de a Ovidio, que le salían hexámetros y le salían metros más complejos, a nosotros nos salen octosílabos. Hay otros metros, por supuesto, desde el bisílabo, que es el verso menor en español, por ejemplo, en Espronceda, son es un bisílabo, hasta, pues, bueno, no hay límite. Podemos llamar verso algo en lo que ya se nos olvide cuando ha empezado. ¿Por qué digo que son es un bisílabo cuando tiene una sola sílaba? Pues es otra diferencia de la prosodia métrica a la prosodia del resto del lenguaje. Porque en español se entiende que cuando nosotros decimos son, hacemos una especie de silencio después, es como una mora, es como una demora, es como cuando pulsamos una tecla del piano, o mejor del clave o del clavicordio, que no tienen almohadillas, no tienen amortiguadores, y se queda sonando un rato, se queda sonando un rato, y contamos ese silencio que se hace después de una palabra aguda, también de una palabra aguda, como una sílaba más. Entonces son, que es una palabra acentuada, las hay átonas, pero son es una palabra acentuada, tiene su acento en la última sílaba y única, y por lo tanto se añade una sílaba más. Del mismo modo, entiende el español que cuando una frase tiene el acento en la penúltima, es llana, ahí no hay ningún cambio, porque da tiempo a que la cadena hablada, la cadena de sonido, se estabilice, y entonces si yo digo caja, pues del acento hasta el final ya no hay un silencio, no hay una mora, no hay nada. Y entiende el español también que cuando una palabra tiene el acento en la antepenúltima o antes, o sea, más allá, perdón, no antes, sino más allá de la antepenúltima, empezando por el final, pues es un poco como estos ritmos sincopados vascos, como el ritmo de Zortziko, en el que al ir más rápido, decimos al ir el acento antes, la palabra dura menos, entonces le quitamos una sílaba. Esdrújula, parece que lo decimos más rápido, que ocupa menos, esdrújula. Ocupa menos y tiene una sílaba menos. Esas son las 3 normas de la acentuación, que cuando una palabra es aguda se le suma una sílaba por ese silencio que se hace después, cuando es llana no pasa nada, y cuando es esdrújula parece que la palabra es más rápida y por lo tanto se le quita una sílaba, una mora. Bien, eso en cuanto a la métrica. Otra cosa importante con respecto a la métrica es que, la norma fundamental es que los endecasílabos, que según lleven los acentos tendrán un ritmo u otro, los endecasílabos tienen que tener acento en sexta. Si no tienen acento en la sexta sílaba,
es un mal endecasílabo. Y una cosa importante es que el acento lo tiene que tener una palabra tónica, evidentemente, una palabra que lleve acento, porque hay palabras átonas que no lo tienen, y si ponemos el acento en sexta en una palabra átona, pues hemos hecho una chapuza. Los endecasílabos tienen que tener el acento en sexta, porque el verso no es solo el cómputo silábico, y es que tenga 10 o 12 o 13 sílabas. No es eso. No es eso solo. También importan los acentos. Los acentos también hacen el ritmo. Los acentos hacen el ritmo. El cómputo silábico hace la cantidad, pero los acentos hacen el ritmo. Y bueno, hay distintos metros, desde, como digo, el bisílabo en Espronceda, leve son. Ese son es un verso bisílabo, pues hasta lo que los modernistas y los vanguardistas quisieran. No hay prácticamente límite. Bien, eso en cuanto a la prosodia métrica. Luego cada verso tiene su nombre, evidentemente: bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo, tienen el nombre de los números en griego, no en español, sino en griego. Bisílabo vale, eso en latín, porque si fuera griego sería disílabo, pero luego trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo, hexasílabo, heptasílabo, octosílabo, eneasílabo en griego, no en latín. Es que octo es lo mismo en latín, pero eneasílabo en griego. Decasílabo, endecasílabo, también con H, endecasílabo, dodecasílabo, tridecasílabo, tetradecasílabo, pentadecasílabo, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen el nombre en griego. Bueno, como otras cosas que tienen el nombre en griego en español. Y luego viene la estrofa, la agrupación. Por cierto, otra palabra griega, hemistiquio, stichos significa este verso, hemi, la mitad, el hemistiquio es la división interna dentro de un verso, la división interna de un verso. Eso se usa ante todo en la cuaderna vía o tetrástrofo monorrimo, que es una estrofa. Bien. Hay un verso, sí, ya de paso lo comento. Hay un verso que es el alejandrino. El alejandrino, que tiene un nombre propio. En español el alejandrino es el verso de 14 sílabas. Es el verso de 14 sílabas. ¿Por qué se llama así? Viene del libro de Alexandre, que es un libro medieval sobre la vida de Alejandro, que se escribió en esta llamada cuaderna vía, que es una estrofa compuesta por 4 versos de 14 sílabas divididos en 2 hemistiquios de 7 sílabas, todos con la misma rima. Eso es el tetrástrofo o tetrástico monorrimo. Tetrástico porque tiene 4 versos, tetrástrofo porque es una estrofa de 4. Bueno, con la misma rima, un hemistiquio interno que divide el verso en 7 y 7. En español el alejandrino es el de 14 sílabas, pero en francés es el de 12, porque Alejandro Vernet, que fue el que hizo el libro de Alexandre francés en el que se inspira el nuestro, pues hizo versos de 12 sílabas. 6, un hemistiquio y 6 sílabas. Por eso, en Astérix y Cleopatra, eso lo cito en mis materiales, en Astérix y Cleopatra, en la versión francesa, viene un señor de Alejandría y pronuncia una frase de 12 sílabas. Y Panoramix, el druida, lo señala y dice: es un alejandrino, aunque en realidad está señalando al bocadillo donde están esas palabras. Es decir, el señor es un alejandrino y lo que acaba de decir es un alejandrino. Y en la traducción española, que es fama que hacía el Péric, ¿no? Alpéric, que es el dibujante catalán, pues como bien sabe que en español el alejandrino no es de 12 como en francés, sino de 14, pues lo traduce en 14 sílabas. Y entonces Panoramix dice en español es un alejandrino y tiene 14 sílabas. Los demás versos no suelen tener nombre. Bien, luego a partir de ahí, cada agrupación de versos pues tiene un nombre de estrofa. La agrupación de versos es una estrofa, que van desde pues el cege, la cuarteta, la soleá, desde los de menos sílabas
hasta pues, las formas más complejas como la sextina, que es de las formas más largas y más esclavas y más complejas. Entre medias tenemos pues la décima, que como fue inventada por Vicente Espinel se llama espinela, tiene ese nombre. El ovillejo, bueno, en fin, no me voy a detener en las formas métricas, algunas autóctonas, la mayoría importadas, pues algunas importadas de los provenzales, de los trovadores provenzales, como la sextina, otras de los franceses, otras básicamente de los italianos, sobre todo el soneto, el famoso soneto, que son en su forma italiana última, acabada por el navajero y el naullero, ¿no? El navajero y Gracián y Boscán, los dos amigos, pues son 14 versos divididos en 2 cuartetos de 4 sílabas y siempre 11, ¿no? Aunque el Marqués de Santillana, que era antepasado de Garcilaso, los hacía de 12, pero vamos, Petrarca los hacía de 11 y es el modelo petrarquista el que se imita. 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3, 2 cuartetos y 2 tercetos hacen un soneto. Hay un famoso soneto de Lope de Vega, un soneto Me manda a hacer Violante, sobre el que se dice cómo se hace, o sea, en el que se enseña cómo se hace un soneto. Bien, el soneto es una de las formas más importantes. Luego está la lira, que se llama así en español, es claro, un método italiano, pero se llama así en español porque Garcilaso en la canción A la flor de nido empieza diciendo sí, de mi baja lira, y de ahí se le queda el nombre, y primero se usaba en poemas de amor y luego en los poemas teológicos, filosóficos de Fray Luis de León, y también en las liras místicas de San Juan de la Cruz. También, bueno, Becker las usa. Becker también usa pequeñas formas heredadas de los alemanes, como Heine y otro autor algo más desconocido como Athanasius Green. Entonces, nuestra métrica tiene formas, podemos decir, autóctonas, ante todo el romance. El romance es la forma más tradicional, algunos incluso la remontan a los versos de los soldados romanos, que bueno, pueden ser parecidos, ¿no? Como los que los soldados cantaban a César. El romance es la forma más española, pero e incluso hay romances en euskera que podrían ser del siglo XIV. Podrían ser, según Gonzalo Argote de Molina, y tampoco está desmentido por los estudios más recientes de John Juaristi, o Juan Juaristi, como queramos. Y la mayoría, aparte de la española, pues están heredadas de los franceses, los italianos y otras tradiciones, como ya lo digo, los alemanes. Bien, eso en cuanto a la métrica española, aunque me puedo detener más tiempo, más tiempo en otra ocasión, pero como la métrica está fuera de los programas, solo está implícitamente, un análisis, pero no se dice que se enseñe métrica. Luego se exige, pero no se dice que se enseñe métrica. Bueno, de momento creo que he dicho lo fundamental. Otro día podemos hacer el elenco de formas. La mejor obra para estudiar la métrica española es la de Tomás Navarro Tomás, la métrica española de Tomás Navarro Tomás, con muchísimos ejemplos, no solo ejemplos de formas clásicas, sino de formas innovadoras, modernistas y vanguardistas. Yo, bueno, tenía muchos prejuicios contra Quilis porque su edición de la gramática de Nebrija me parecía un desastre, no una edición en absoluto. Eso no es una edición, eso no es nada. Pero Quilis es cierto que trabajó mucho sobre lingüistas misioneros, estos que hacían el arte de la lengua chichimeca, el arte de la lengua totonaca, sobre misioneros lingüistas, que es como lo conocí yo, dando una conferencia sobre esto, y sobre esto, bueno, pues sí estudió. Y su métrica, bueno, pues no es como la de Navarro Tomás, pero puede ser una lectura útil para aquel que quiera, por ejemplo, saber métrica para escribir poesía en condiciones. Entonces la métrica de Quilis puede estar bien,
Pero el que tenga dudas, que se vaya a la métrica de Tomás Navarro Tomás, que ahí está todo. La métrica de Navarro Tomás es una obra imprescindible. Doy por explicada la prosodia métrica de momento. Ahora, la prosodia normal, la prosodia del lenguaje cotidiano. Bien, ¿qué hay que saber? En primer lugar, que en el español una vocal constituye una sílaba, a diferencia de otras lenguas en las que una R, una S, bueno, incluso en las lenguas bosquimanas, el famoso clic vocálico, esto ya es una sílaba, ya es una unidad lingüística. En español no podemos decir, como en checo, que por cierto lo tendré por aquí, supongo, ¿no? Sí, en la lección. Tengo aquí los materiales, no los estoy viendo, pero bueno, un segundo, porque hay más ejemplos. Sí, me estoy quedando callado delante de una cámara como si esto fuera el siglo XIX. Pero bueno, en español, la vocal es el único núcleo posible de sílaba. Hay otras lenguas en las que puede serlo una sonante. Las sonantes tradicionalmente se estudiaban con la mnemotecnia, con la palabra mnemotécnica limonero. Es decir, que las sonantes son ante todo L, M, N, R. ¿Qué particularidad tienen esas consonantes? Son consonantes en español porque tienen que sonar con otras, pero en otras lenguas son sonantes. Para nosotros son L, M, N, R son consonantes, pero en otras lenguas y por lo tanto en lingüística general son sonantes. ¿Qué particularidad tienen? Que nosotros las podemos hacer sonar, aparte de que, bueno, son sonoras, ¿no? Pero las podemos hacer sonar ilimitadamente. Yo puedo decir hasta 4 horas o hasta que caiga muerto, ¿no? A los 5 minutos por falta de aire. Puedo decir de hecho, como en la meditación, ¿no? Como en la sílaba om de los indios, om, el om karam, ¿no? Yo puedo hacer om por tiempo indefinido, puedo hacer la n por tiempo indefinido, todo lo que quiera. Y bueno, esas son las sonantes en general. Algunas lenguas aprovechan esto y usan la R, por ejemplo, la R ante todo, como núcleo silábico. Y entonces en checo, por ejemplo, podemos decir... ¿Por qué lo he puesto en euskera? En francés. En checo, por ejemplo, podemos decir sturch prst skrsh kirk, que significa métete el dedo en la garganta. Es el lema de un diario satírico, de un periódico humorístico francés que lo tiene continuamente, pero no solo eso, también podemos decir, sí, es que lo tengo por aquí, entonces, smrsh, smrsh al final de palabra, smrsh, plun, skvrn, zvihl, zmlh. Ni una sola vocal para nosotros, pero como hay sonantes, pues ellos sí que consideran que ahí hay una sílaba. Por eso Bohuslav Hala, que es un checo, un bohemio, ¿no? Un checoslovaco, pues escribió un libro sobre la sílaba que se vendió mucho en España, porque claro, ellos tienen una idea de sílaba bastante distinta a la nuestra. Otro trabalenguas checo parecido es ni una sola sílaba tampoco. Eso significa un topo es que le estoy leyendo la traducción francesa. Une top apt à travers une motte de gazon ayant préalablement avalé une poignée de rein. Mejor no traduzco eso de apt. Bien, bueno, entonces, que sí, que los checos pueden usar una R perfectamente como núcleo vocálico. También en sánscrito hay una L y una R que pueden ser núcleo silábico, pero en español, si no hay vocal, y las vocales son A, E, I, O, U, hasta ahí llegamos, ¿no? A, E, I, O, U. Si no hay una de estas 5 vocales, no hay sílaba. No hay sílaba.
Y al mismo tiempo, si hay una de estas 5 vocales, inmediatamente hay sílaba. Ahí ya hay sílaba. Bien, eso es importante. Siempre que hay una vocal, hay una sílaba. Si no hay vocal, no hay sílaba en español. Ahora bien, única excepción. A veces, única excepción, está muy sencillo. Si hay vocal, hay sílaba. Excepción, puede darse que haya 2 vocales juntas y haya una sola sílaba. Y eso se llama diptongo. O incluso que haya 3 vocales juntas y haya, en lugar de 3 sílabas, una sílaba. Y eso se llama triptongo. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que una de esas 2 o 3 vocales es I o U. I o U son las vocales que se llaman cerradas porque se cierra la boca al pronunciarlas. Yo digo I, y se me pegan los dedos. I, mientras que digo A, y los tengo más separados. Yo digo U, y también se me pegan los dedos. Y si digo yo puedo separar los labios. No puedo hacerlo con I, se me pegan. I o son cerradas por eso. No hay que buscarle más explicaciones, que algunos profesores las llaman oscuras, fuertes, débiles, claras, chorradas, tonterías. Son abiertas y cerradas por eso. Helveg, un alemán, hizo el triángulo de cuáles eran más cerradas y cuáles eran más abiertas. La A es la más abierta, la E y la O son medias y la I y la U son las más cerradas. Pero eso nos da igual, porque en español solo hacen diptongo I, la I y la U, punto. La I y la U. ¿Qué pasa? Que en otras lenguas, pero no estamos en otras lenguas, estamos en español, el diptongo lo pueden hacer otras sílabas. En latín, de donde viene el español, hay combinaciones de vocales que son diptongo, pero en español no. Por ejemplo, ae, si yo digo Caesar, esos son 2 sílabas, Caesar, porque cae es un diptongo. Vemos que el acento va en la A, la E es más cerrada que la E, entonces eso considera en latín que es un diptongo, Caesar. Pero en español, ae no es un diptongo, de modo que si yo digo caer, son 2 sílabas tal cual, porque ahí no hay ni I ni U, no hay diptongo. Para que haya un diptongo tiene que haber una I y una U. El francés tiene sus diptongos, el alemán tiene sus diptongos, el rumano tiene sus diptongos. En rumano una E sí puede hacer diptongo, pero en español una E no hace diptongo, tiene que ser una I o una U. Si no hay I ni U, no hay diptongo. Serán 2 vocales que hacen su propia sílaba y ya está. Si yo digo Joaquín, serán las sílabas Jo, A, Quín. Otra cosa es que en la pronunciación vulgar, esa O, que es más cerrada que la A, sí se sienta como un diptongo y entonces lo convierten vulgarmente, es un vulgarismo, en Joaquín. Y entonces, la pronunciación vulgar sí que sería un diptongo decir Joaquín, pero no Joaquín. Al igual que es un diptongo Juan, Juan es una sola sílaba, Juan. Porque la U no es propiamente ahí una vocal, sino una semivocal. O incluso puede ser una semiconsonante, pero el caso es que no es una vocal propia y pura. Porque actúa como una especie de semivocal, y por eso es por lo que en español no hay palabras que empiecen por UE o por IE que no lleven H, que indican que no es una vocal propia y pura, sino que es otra cosa, una semivocal. La única excepción, o sea, huevo, huele, frente a oler, es la palabra arcaica huevos, que sale en el Cid, huevos, sin H y con B, que viene del latín opus, opus est, que significa menester, ¿no? Es menester que, huevos nos es, menester es que, tenemos que hacer esto, es una obligación, ¿eh? La única excepción. En lo demás, como se sabe que UE es un diptongo, que la U no es propiamente una vocal, pues se pone con H. Y esto es por lo que huelo tiene H y oler no, huérfano tiene H y orfanato no, hueco tiene H y oquedad no, siendo la misma palabra.
Otra cosa es por qué en una es O y en otra UE. Bueno, eso es sencillamente por el acento.